Si oyes 3 golpes en la madera esta noche, no mires atrás, el agua está pasando lista. Bienvenido a la costa oscura de México, cruceros varados que susurran en Veracruz, siluetas que cruzan Cozumel sin dejar estela, lamentos de un casco encallado junto a la isla de la Pasión, un bote que atraviesa lagunas sin tocar el agua y un velero que respira entre los esteros de Tabasco. 5 relatos levantados de testimonios y leyendas locales, 5 rutas que no aparecen en ningún mapa. Baja la luz, ajusta el volumen y deja que el mar te encuentre. Esta noche, donde el óxido es memoria y la bruma es frontera, tú decides cuánto quieres ver y que prefieres no volver a escuchar. En el extremo norte de Cozumel, donde la selva se encuentra con el mar y el viento golpea con fuerza constante, se levanta un faro solitario, el faro de Punta Molas. Es un lugar aislado, donde el oleaje choca con violencia contra la roca y las noches parecen interminables. Ahí, desde hace generaciones, se cuenta una historia que los pescadores conocen muy bien, aunque pocos se atreven a narrarla en voz alta. Hablan de un barco que aparece en la distancia, un navío imposible que cruza las aguas entre la bruma, sin tripulación, sin rumbo, y que nunca debería estar allí. El fenómeno ocurre en noches específicas. Dicen que los viernes de octubre, cuando el viento sopla del norte y el mar se tiñe de gris, una espesa neblina cubre la zona. En medio de esa niebla, se dibuja lentamente la figura de un barco. No es un velero moderno ni un crucero de lujo. Es un casco antiguo, ennegrecido, como si hubiera permanecido siglos bajo el agua antes de emerger. Quienes lo han visto aseguran que se escucha un crujido de maderas viejas y un sonido metálico, como cadenas arrastrándose contra el suelo del océano. Los pescadores lo temen porque saben que ese barco no pertenece al presente. Algunos cuentan que se trata de un galeón que naufragó hace siglos, devorado por las tormentas de la región. Otros creen que es la manifestación de todos los marinos que perecieron cerca de los arrecifes, atrapados en un purgatorio eterno. No importa cuál sea la versión, todos coinciden en algo: mirarlo demasiado tiempo es peligroso. Dicen que quien fija la vista en su silueta siente un vértigo repentino, como si el mar mismo tirara de sus ojos hacia el horizonte. En varias ocasiones, turistas y aventureros han intentado llegar al faro para acampar cerca de la playa. No tardan en descubrir por qué la zona es evitada por los locales. En la quietud de la madrugada, escuchan sonidos extraños en la costa. Pasos sobre la arena, como si alguien caminara descalzo alrededor de sus campamentos. Cuando intentan seguir el rastro, no encuentran huellas, solo arena revuelta y una bruma espesa que parece surgir de la nada. Es entonces cuando algunos logran ver, en la lejanía, la sombra del barco atravesando el mar sin producir oleaje. Se cuenta que hace décadas, un pescador se atrevió a remar hacia la aparición. Sus compañeros lo vieron alejarse hasta perderse entre la neblina. Su embarcación regresó horas más tarde, flotando sin rumbo. Estaba vacía. Desde entonces, nadie intenta acercarse al navío espectral. La historia de aquel hombre se convirtió en advertencia, repetida generación tras generación. El faro de Punta Molas se ha convertido en un centinela silencioso de esta leyenda. Algunos aseguran que, desde lo alto de su torre, es posible ver al barco con mayor claridad. Incluso han descrito figuras moviéndose sobre su cubierta, sombras que parecen marineros exhaustos, mirando hacia la costa como si suplicaran ayuda. Pero esas figuras nunca hacen un gesto, nunca levantan una mano. Simplemente permanecen ahí, atrapadas en un ciclo que se repite una y otra vez. El aire en la zona es pesado, con un olor extraño, mezcla de sal y madera podrida. Quienes acampan cerca afirman que, incluso después de volver a casa, sienten que el olor los sigue, impregnando su ropa y su piel. Algunos describen sueños perturbadores en los días posteriores, visiones de ahogarse bajo un mar oscuro, de escuchar campanas marinas y voces que los llaman por su nombre. Nadie entiende cómo, pero todos coinciden en que la experiencia de haber visto al barco deja una huella que no se borra. A pesar de estas historias, cada año hay curiosos que intentan probar su valentía y viajan hasta Punta Molas con la esperanza de presenciar la aparición. Muchos regresan diciendo que no vieron nada, que solo se encontraron con viento, arena y mar.
Pero siempre hay uno que afirma haber visto algo más, una silueta borrosa entre la neblina, luces débiles moviéndose en la cubierta de un barco inexistente. Lo extraño es que esas personas, tiempo después, confiesan que no pueden dejar de pensar en el navío, como si una parte de su mente hubiera quedado atrapada con él. Con el paso del tiempo, la historia se ha reforzado en la memoria colectiva de Cozumel. Para los pescadores, no es una leyenda sino una advertencia. Cuando la bruma desciende sobre el norte de la isla y el viento sopla con fuerza, prefieren no salir al mar. Dicen que la aparición del barco no es casual, sino una señal. Una invitación a unirse a su tripulación, a abandonar este mundo y navegar por la eternidad en un barco que nunca llegará a puerto. El barco fantasma de Punta Molas no es un espectáculo turístico ni una curiosidad de los libros de leyendas. Es un recordatorio de que el mar guarda secretos que los humanos no están destinados a conocer. Cada vez que la niebla se levanta y la silueta oscura se asoma en el horizonte, el silencio de los lugareños lo dice todo, hay cosas que es mejor no buscar. Y quizá, algún día, cuando el viento cambie de dirección y la bruma cubra toda la isla, ese barco ya no aparezca a lo lejos. Quizá, entonces, será demasiado tarde, porque habrá llegado a la orilla. Si esta primera historia te dejó un zumbido en los oídos, guarda el sitio y quédate, lo que viene desde Cozumel es aún más incómodo. Si te gusta viajar por estas costas oscuras conmigo, considera suscribirte y activar la campana, así no te pierdes la próxima marea. La costa de Veracruz siempre ha sido un lugar de misterio. El mar golpea con violencia sus orillas y, con él, llegan historias que se clavan en la memoria de quienes se atreven a escuchar. Frente a la comunidad de La Cava, en Alvarado, se levanta la figura de un gigante oxidado, una mole metálica que parece vigilar en silencio. Es un barco encallado, un crucero que alguna vez fue símbolo de lujo, ahora convertido en un cadáver flotante, condenado a hundirse lentamente en la arena y la bruma del Golfo de México. La primera impresión que provoca es sobrecogedora, sus ventanas vacías parecen cuencas de ojos vigilantes, huecos negros que miran hacia la costa. El aire a su alrededor es diferente, cargado con un olor metálico, como hierro húmedo mezclado con sal y óxido. Los lugareños le rehuyen, aunque algunos pescadores se acercan para buscar sombra en sus colosales paredes oxidadas. Pero todos coinciden en lo mismo, de noche, nadie debería acercarse a ese lugar. El crucero había navegado por el mundo bajo varios nombres y banderas. Décadas atrás fue testigo de lujos, de música, de fiestas interminables. Pero también de tragedias. Se dice que varios tripulantes desaparecieron durante sus travesías en circunstancias misteriosas, que en sus camarotes se cometieron muertes que nunca aparecieron en los registros oficiales. Cuando finalmente fue vendido y abandonado, la costa de Veracruz lo recibió como a un huésped no deseado. Desde entonces, las historias comenzaron. Los pescadores de la zona cuentan que, en noches sin luna, el barco parece recobrar vida. Dicen que luces se encienden en lo alto de los camarotes, como si aún estuvieran activos los sistemas eléctricos. Que un murmullo de voces surge del casco, ecos que el viento arrastra hasta la orilla. Quienes lo han escuchado aseguran que no es el mar, sino conversaciones apagadas, risas débiles, y en ocasiones, gritos cortados por un silencio súbito. Los pocos exploradores que se han atrevido a subir describen experiencias perturbadoras. El interior está cubierto de óxido y restos de muebles deshechos, pero lo que asusta no es el abandono. Es la sensación de que alguien más camina detrás de ellos. Algunos relatan haber sentido un roce helado en la piel, otros escucharon pasos metálicos sobre la cubierta aunque estaban solos. En la parte baja del barco, donde antes estaban los camarotes de segunda clase, el aire es sofocante y pesado. Es allí donde más de uno juró haber visto siluetas fugaces moviéndose entre las sombras, figuras humanas que desaparecen en un parpadeo. Con el paso de los años, el barco dejó de ser una simple atracción. La comunidad empezó a verlo como un mal presagio. Hay quienes aseguran que cada tormenta en la zona viene acompañada de lamentos provenientes del casco encallado, un quejido metálico que parece más un grito de dolor que el simple crujir del hierro contra el viento. Algunos marineros creen que el barco llama a quienes lo observan demasiado tiempo,
como si quisiera arrastrarlos hacia sus entrañas oxidadas. El miedo se intensificó cuando comenzaron a ocurrir desapariciones en las cercanías. Jóvenes curiosos que se aventuraban a nadar hasta el barco fueron vistos por última vez acercándose a la mole abandonada. Nunca volvieron. Sus cuerpos jamás fueron encontrados. Las autoridades lo catalogaron como accidentes por la fuerza de las corrientes, pero los pescadores no lo creen. Están convencidos de que el barco guarda algo dentro, algo que no suelta a quienes entran. Hoy, el crucero encallado es un monumento de terror. Su silueta se recorta contra el horizonte, recordando a todos que el mar nunca devuelve lo que reclama. Los turistas lo miran desde la playa y sienten curiosidad, pero los lugareños se limitan a apartar la vista, como si con eso evitaran atraer su atención. Los que han estado demasiado cerca dicen que, al regresar a casa, durante las noches siguientes escuchan el golpeteo de olas dentro de sus propios cuartos y el eco lejano de bocinas de barco resonando en la oscuridad. El barco oxidado de Alvarado no es un simple despojo industrial. Es un testigo cargado de memorias, un receptáculo de almas perdidas que parecen haber quedado atrapadas en sus pasillos. Su destino es incierto, algunos dicen que terminará hundiéndose lentamente bajo el agua, otros que permanecerá allí para siempre como una advertencia. Lo único seguro es que, mientras su estructura permanezca en pie, seguirá atrayendo a curiosos, y con ellos, nuevas víctimas. Y en cada noche sin luna, cuando el silencio envuelve la costa y solo se escucha el oleaje, el barco se transforma. Las sombras se alargan, las luces inexistentes parpadean en sus ventanas, y un coro de voces parece reclamar lo que alguna vez fue suyo. Ese es el precio de contemplar demasiado tiempo a un cadáver que nunca descansa. En el norte de Cozumel, oculto entre manglares y aguas turquesa, se encuentra un lugar de apariencia paradisíaca conocido como la Isla de la Pasión. Sus playas son blancas, la vegetación espesa, y su belleza atrae a visitantes de todo el mundo. Pero más allá de la postal turística, existe un rincón que los lugareños prefieren evitar al caer la noche. En esas aguas poco profundas descansa un naufragio, los restos oxidados del barco Princesa Maya, una embarcación que, tras el paso del huracán Wilma, quedó encallada para siempre, transformándose en un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida frente al mar. El barco yace inclinado, como si intentara levantarse una vez más para seguir navegando. La madera y el metal se mezclan con algas, corales y peces que han hecho de sus restos un refugio. Pero no es el colorido de la vida marina lo que lo hace tan perturbador. Quienes se acercan aseguran que, en la quietud de la madrugada, desde el casco retumban gritos que no pertenecen a ningún ser vivo. Son alaridos ahogados, súplicas de auxilio que parecen repetirse en un ciclo eterno. Los pescadores de la zona cuentan que el Princesa Maya no solo fue víctima del huracán, sino que también arrastraba consigo una historia de desgracias. Algunos aseguran que el barco ya había tenido accidentes previos, con trabajadores desaparecidos durante reparaciones en alta mar. Otros creen que su destino quedó sellado desde su construcción, pues se dice que fue levantado con piezas recicladas de otras naves que habían naufragado en diferentes puntos del Caribe. Como si su propia estructura estuviera maldita desde el inicio. Cuando Wilma golpeó Cozumel en 2005, el barco quedó varado cerca de la Isla de la Pasión, convertido en ruina y atracción para curiosos. Desde entonces, muchos turistas y guías lo visitan, fascinados por la imagen fantasmal de un barco encallado en aguas poco profundas. Pero lo que pocos admiten abiertamente es que ese lugar guarda algo más que chatarra oxidada. Quienes han pasado cerca en embarcaciones ligeras narran experiencias perturbadoras, motores que se apagan sin motivo, brújulas que giran sin control y una sensación de angustia difícil de explicar. Exploradores marinos y buzos recreativos también han descrito encuentros inquietantes. Algunos aseguran que, al nadar dentro del casco, sienten una presión inusual, como si el agua se volviera más densa de repente. Otros dicen haber visto siluetas moviéndose entre los pasillos oxidados, figuras humanas que parecen caminar lentamente, observando, para después desvanecerse como burbujas. Los más valientes han afirmado escuchar golpes metálicos provenientes del interior, como si alguien atrapado golpeara desesperadamente buscando ser liberado.
Con el paso de los años, las leyendas alrededor del Princesa Maya se multiplicaron. Una de las más repetidas es la de los gritos. Pescadores que trabajan de noche cuentan que, cuando se acercan a la isla de la Pasión, las aguas parecen cambiar de temperatura y un viento extraño recorre la superficie del mar. En ese momento, comienzan a escucharse lamentos. No son simples ruidos del océano, son voces humanas, quebradas, que suplican por ayuda. Algunos marineros aseguran que esas voces los llaman por su nombre, intentando confundirlos para que se acerquen al barco. Hubo quienes, incrédulos, decidieron investigar. En más de una ocasión, grupos de jóvenes se aventuraron a nadar hasta el casco abandonado. Lo que ocurrió después reforzó el miedo de los lugareños. Varios de ellos regresaron aterrados, afirmando haber escuchado pasos dentro del barco, como si alguien caminara sobre la cubierta oxidada. Otros, simplemente, nunca volvieron. Sus desapariciones fueron atribuidas a las fuertes corrientes y a la falta de experiencia para nadar, pero entre los pescadores la explicación fue otra: el Princesa Maya había cobrado nuevas víctimas. La Isla de la Pasión, conocida en las guías turísticas por su belleza, tiene ahora una doble cara. De día es un santuario de aves, un lugar donde la naturaleza florece en calma. Pero de noche, cuando la oscuridad se apodera del horizonte y el mar se vuelve un espejo negro, el naufragio se convierte en un portal. Quienes lo han visto iluminado por la luna aseguran que el casco proyecta una sombra más grande de lo que debería, como si aún estuviera entero y navegando. En ocasiones, incluso parece oírse música lejana, ecos de una tripulación inexistente celebrando una fiesta eterna bajo el agua. Los lugareños, resignados, han aprendido a respetar al Princesa Maya. Evitan pasar cerca después del atardecer y recomiendan a los turistas no acercarse demasiado. El naufragio, dicen, no es solo hierro oxidado, sino una cárcel de almas atrapadas, condenadas a repetir sus últimos momentos una y otra vez. El mar, en su silencio, guarda el secreto de cuántos hombres y mujeres quedaron perdidos en esas aguas, pero las voces se encargan de recordarlo. Hoy en día, el barco se mantiene como un atractivo sombrío para los curiosos que buscan fotos exóticas. Pero cada que alguien se acerca demasiado, el rumor regresa: pasos en la cubierta, lamentos en el aire, gritos que se confunden con el silbido del viento. El Princesa Maya continúa ahí, como una advertencia metálica de que el mar nunca olvida y nunca perdona. Porque en Cozumel, entre la belleza de la Isla de la Pasión y el brillo del Caribe, se esconde un secreto oscuro. Un barco que no navega, pero sigue vivo. Un lugar donde la muerte no se hundió del todo, y donde cada ola arrastra consigo el eco de los que jamás lograron escapar. Si aún estás aquí, ya navegamos juntos bastante. Deja un me gusta si estas aguas te están arrastrando y cuéntame en los comentarios qué parte te hizo contener la respiración. Seguimos, la laguna no está vacía, solo callada. La noche en la laguna del Mango no cae, se desliza. Primero apaga los colores del mangle, luego borra la línea entre el agua y el cielo, por último coloca un vidrio opaco sobre el mundo. Cuando el viento se acostumbra al silencio y hasta los mosquitos parecen escuchar, aparece lo que nadie quiere ver. Un bote sin dueño, sin sombra humana, cruzando el espejo negro sin levantar estela, como si el agua lo aceptara sin rozarlo. En el borde de esa oscuridad trabajaba un hombre que llamaremos Tomás Beltrán. Pescaba desde niño, con la paciencia de quien sabe que el río y el mar no entregan nada sin cobrar algo a cambio. Aprendió temprano a leer la textura del agua, el olor de la sal mezclado con limo, la manera en que los cangrejos anuncian tormentas saliendo de sus cuevas antes que las nubes. Aprendió también los límites no escritos. No silbar de noche, no mirar fijamente al centro de la laguna cuando todo se queda quieto, no llamar por su nombre a los ausentes cuando el viento sopla desde los esteros. Tomás juró no pescar de noche. Años atrás, su hermano se había ido tras las luces de la otra orilla y su panga regresó sola, rozando los lirios, con un golpe rítmico que el agua repetía como un lamento. Desde entonces, Tomás dejó que la oscuridad hiciera su trabajo sin él. Pero la temporada flaca llegó como llegan esas noticias que nadie quiere recibir, sin ruido, sin piedad. Los peces se corrieron mar adentro, la gasolina subió,
los clientes regatearon con una frialdad de hielo. Una tarde de agosto, Tomás encarnó el anzuelo, revisó el farol, ató una cuerda nueva a la red y empujó su panga al agua, diciéndose a sí mismo que estaría de regreso antes de que el cielo apagara su última cinta naranja. El primer tramo fue fácil. Los remos mordieron el agua con ese sonido opaco que parece provenir del fondo, y el farol dibujó un círculo tímido alrededor del casco. La laguna olía a mangle fresco y a metal húmedo. A mitad de camino, el aire cambió, como si alguien cerrara una puerta a espaldas de Tomás. El farol no disminuyó, pero su luz se sentía más densa, atrapada. No había olas ni brisa, solo una plancha tensa que devolvía la luz en un brillo aceitoso. Era la hora que los viejos evitaban, la hora en que el agua parece prestada. Tomás soltó la primera red y dejó que la cuerda corriera entre sus dedos. Sintió bajo la piel una vibración casi imperceptible, un tambor mudo que no venía de la panga. El sonido no era viento, ni ave, ni insecto, era una cadencia de madera mascada por el tiempo. Levantó la vista sin querer y la vio. A unos 30 metros, cruzando la laguna de sur a norte, avanzaba una embarcación que no necesitaba remos ni motor. Su lomo descolorido tenía franjas antiguas, un verde que pudo ser alegre en otro siglo. Se movía con una intención que no dependía de corriente alguna, portando una quietud que no pertenecía a los vivos. Tomás no gritó. Nadie grita cuando entiende que el territorio dejó de ser suyo. Aferró la borda con una mano y con la otra tomó el cabo de la red como si la cuerda tuviera pulso. La embarcación siguió su rumbo, pasando frente a él con la confianza de quien conoce el camino de memoria. No dejó rastro, no movió lirios, no espantó insectos. Tomás sintió que el farol se le enfriaba en la palma, como si la llama dejara de calentar. No había figura a bordo, no había sombras humanas, pero los tablones mostraban marcas recientes de humedad, huellas que iban de proa a popa y se perdían junto a una lona enrollada. Enremage golpeó 3 veces contra el casco con un ritmo que a Tomás le resultó conocido. El mismo ritmo del golpe que escuchó la mañana en que la panga de su hermano regresó sola. Pensó en recogerse, pero la cuerda de la red se puso tensa de golpe, tirando de su muñeca con una fuerza silenciosa. El jalón no venía de abajo sino de un costado, como si la red se hubiese enganchado a algo que no flotaba ni se hundía. La panga viró y comenzó a seguir la trayectoria del bote sin tripulación, arrastrada. Tomás tomó el machete con el que partía carnada, tanteó la cuerda, sintió un calor extraño, casi un latido. Cortarla significaba perder una noche de comida. Dejarla significaba cruzar una frontera que él había prometido no cruzar. A la distancia, la orilla parecía más lejos, como si la laguna se hubiera estirado en secreto. El pueblo de Pueblo Viejo no era aún luces, era memoria de techos y perros dormidos. El farol iluminó el agua y le devolvió un color enfermo, una sombra de hojas ahogadas que no pertenecían a ese lado de la laguna. En el círculo de luz flotaba un objeto pequeño. Tomás lo recogió con la punta del machete. Era una medalla ennegrecida, pesada para su tamaño, con la imagen desgastada de un santo marítimo que ya no se distinguía. Al tocarla, el metal pasó de hielo a tibio, como si respondiera a su piel. El bote sin tripulante cambió de rumbo con un giro suave, bordeando un banco de lirios que no se movieron. Tomás intuyó el mapa invisible, la ruta que habían recorrido los viejos antes del puente, el trazo que los muertos se saben de memoria. La cuerda volvió a tirar. Esta vez, no hacia la embarcación ajena, sino hacia el centro oscuro de la laguna, ese punto donde los más ancianos evitaban cruzar incluso de día. Donde el agua, decían, parecía callar a propósito. Una bruma se levantó sin aviso. No eran nubes que descendían ni vapor de calor. Era una tela que no tocaba el agua pero la duplicaba, una capa que multiplicaba los sonidos, devolviendo cada roce con una demora milimétrica. Tomás escuchó otra panga muy lejos, escuchó la cadena de un ancla viejo y el roce de una sandalia sobre madera, cosas pequeñas y domésticas que no estaban ocurriendo allí. El bote fantasmal seguía avanzando con su lógica propia, dejando a su paso ese silencio que es más pesado que el ruido. Con un esfuerzo seco, Tomás buscó la boya de la red. No estaba.
La cuerda continuaba hacia el agua opaca, perdiéndose como si no tuviera final. El machete subió y bajó. La hoja cortó fibras y salpicó un agua que no quiso adherirse a la piel, como si la rechazara. La tensión se aflojó y la panga de Tomás recuperó un poco de voluntad. Fue entonces cuando el otro bote se detuvo, sin motivo, girando apenas lo necesario para quedar de costado. La lona enrollada se abrió lo suficiente para mostrar un hueco. No era un gesto de invitación, pero lo parecía. Tomás se acercó a la distancia que permiten los hombres que no desean saber, con el farol frente al pecho, protegiéndose del frío que emanaba del casco ajeno. Vio, sobre la tabla central, 3 objetos alineados, anclados por óxido y tiempo, una navaja oxidada, una ficha de lotería deslavada con una sirena casi borrada y una trenza diminuta atada con hilo rojo. Nada extraordinario por sí mismo, pero fuera de lugar en un bote que no debía estar vivo. No había olor a diésel ni a pescado ni a cuerda mojada. Había un aroma leve a flores cortadas hace días, una dulzura que le revolvió el estómago. El aire que separaba ambas embarcaciones parecía más denso. Tomás sintió que el farol pesaba el doble. El bote ajeno avanzó 1 pulgada. La panga de Tomás retrocedió 1 pulgada. Era un juego de marea sin agua. Se inclinó para empujar con el remo. Al apoyar la pala en la borda del bote extraño, la madera devolvió una vibración baja, como el ronquido de una garganta sumergida. La bruma se cerró un poco más, amortiguando el mundo. Tomás intentó nombrar en su cabeza cada cosa que lo ataba al lado de los vivos, el color del balde de plástico, la soga que compró esa tarde, el sabor de la tortilla fría con sal, la promesa hecha a su madre frente a un vaso de café hirviendo. El pensamiento se le empañó como el cristal del farol. La superficie, que hasta entonces había sido un espejo, se arrugó apenas. Una burbuja grande emergió sin prisa justo entre ambas embarcaciones. En la piel de agua, durante un segundo, la luz del farol describió un dibujo imposible, el reflejo de una baranda que no estaba ahí, los barrotes de un pasamanos de otra época. Un escalón que no pertenecía a pangas de madera. Una escalera que subía desde un fondo que no admitía escaleras. El bote sin tripulante volvió a avanzar, dejando escapar un suspiro de clavos. La cuerda de la red, aún medio cortada, tiró en dirección contraria. La panga de Tomás giró hasta quedar paralela, solapando sombras con el otro casco. El borde de ambas embarcaciones se besó con un golpe sordo. No se rozaron. Se reconocieron. Tomás apoyó un pie en la borda ajena sin decidirlo del todo, buscando con la vista una señal viva que no llegó. El primer paso no pesó. El segundo cobró un impuesto de frío que le subió por las piernas como agua que entra por las botas. Sobre la tabla central, la navaja, la ficha y la trenza formaban una línea perfecta que apuntaba al centro de la laguna. Tomás pensó en devolver la medalla que guardaba en el bolsillo para reordenar un equilibrio misterioso. La sacó. El metal, antes tibio, estaba helado. La apoyó junto a los otros objetos. Por un instante, el aire dejó de oler a flores muertas. Después, el olor volvió más fuerte. El bote avanzó, ahora sin bruma. La laguna desapareció en un negro continuo que no era ausencia de luz, sino presencia de otra cosa. Tomás sintió que la panga propia se quedaba atrás por un segundo y, acto seguido, la escuchó arrimarse de nuevo por un golpe contra su tobillo. No estaba solo en ninguna de las dos. Estaba entre 2 voluntades. La noche se estiró como una cuerda vieja. No hubo horas ni minutos. Hubo el latido de algo que no era corazón y un cambio lento en la textura del agua. La superficie dejó de ser espejo para volverse terciopelo. El farol, sin apagarse, dejó de alumbrar. La llamita siguió viva como una semilla de calor inútil en la palma. Cuando la bruma se abrió por fin, la otra orilla no era orilla. Era una franja de mangle con una línea de sombra que parecía gente parada lado a lado mirando en silencio. No eran figuras. Era la sensación de las figuras, la impresión de la presencia. Allí, el bote desaceleró hasta la inmovilidad. Tomás quiso retroceder, pero las piernas obedecieron al piso en que estaban. Miró al agua para evitar mirar enfrente.
En el espejo oscuro, su cara tenía unos años más y unos pasos menos. Sobre su hombro, una sombra ajena recortaba una trenza pequeña. El primer sonido nítido que escuchó fue un golpe sencillo, 3 veces, metal contra madera. El mismo ritmo que había marcado su vida al volver aquella panga sin dueño años atrás. Después, nada. Ni grillos, ni aves, ni los perros del pueblo que siempre ladran a algo. Nada. El tipo de silencio que solo acompaña a las decisiones. El bote sin tripulante giró despacio hasta apuntar de vuelta a la ruta por la que vino. La panga de Tomás lo imitó con un retraso mínimo, como un animal atado con una cuerda invisible. En el tránsito de regreso, el farol recuperó su facultad de luz. La bruma se quedó atrás como una cortina que cae. La orilla real apareció donde debía estar, palmeras, techos bajos, un perro que husmea entre redes secas, el poste inclinado con el foco amarillento. El casco viejo del bote fantasma cruzó frente al embarcadero de la laguna del Mango con la misma indiferencia con que se cruza un sueño ajeno. Antes de perderse camino al norte, la lona enrollada se movió apenas. Tomás creyó ver debajo un bulto tan pequeño que no podía ser otra cosa que una ausencia. La medalla ya no estaba sobre la tabla, tampoco en su bolsillo. Al amanecer, la panga de Tomás estaba amarrada en su sitio, con la cuerda de la red cortada en diagonal como si hubiese sido roída por una boca que no conocía cuchillos. En el balde donde guardaba carnada, la ficha de lotería con la sirena deslavada aparecía pegada al plástico por el rocío. El hilo rojo de una trenza estaba atado a la manija del farol. Tomás no habló del recorrido. Hizo lo que hacen los que regresan sin explicación, ordenó el motor aunque no lo usó, secó las tablas aunque no llovió, lavó con agua dulce un olor floral que se resistía a irse. El pueblo lo vio caminar distinto, como quien aprendió un mapa que no quiere recorrer de nuevo. Esa noche, cuando el viento cambió y las garzas buscaron ramas altas, la laguna respiró hacia adentro con el mismo ritmo de siempre. A lo lejos, 3 golpes breves se confundieron con el chasquido de un pez. Desde entonces, el bote que cruza sin levantar estelas sigue cumpliendo su ruta mansa. Hay quienes juran verlo llevar ahora 2 sombras, una grande y otra apenas dibujada, como si acompañara sin compañía. Algunos afirman encontrar, en almadías varadas y troncos huecos, hilos rojos atados a nada. Otros dicen que han recuperado del agua medallas frías que se calientan en la mano para luego volver a helarse. No hay prueba que valga. No hace falta. La laguna del Mango conserva su silencio de vidrio y su secreto de madera. Los hombres que pescan al amanecer evitan mirar al centro si la superficie se vuelve demasiado perfecta. Nadie silba en la hora en que la luz se queda sin color. Y cuando un golpe seco suena 3 veces lejos, el pueblo levanta la vista con respeto, como si la laguna estuviera pasando lista. Porque en ese sitio, el agua guarda rutas que no aparecen en los mapas y botes que no aparecen en las cuentas. Porque hay noches en que el mundo permite que un límite se abra lo suficiente para que un casco olvidado llegue de un lado a otro, llevando consigo lo que no terminó de irse. Y porque, a veces, regresar no significa volver. La noche en Centla no oscurece, fermenta. La humedad se detiene en mitad del aire, el croar se corta como con cuchillo, los manglares aprietan las riberas hasta volverlas pasillo. Entre los esteros sin luna, cuando la cuaresma parte el calendario y las tormentas repasan sus rutas viejas, aparece lo que nadie quiere nombrar. Un velero sin tripulación, pálido como un pez ciego, navegando río arriba sin viento y sin estela. Dicen que su vela no es tela, respira. En esa red de agua y barro trabajaba un pescador a quien llamaremos Camilo Valdés. Nació y creció en los humedales de Centla, Tabasco, entre garzas inmóviles y motores que siempre arrancan a la segunda jalada. Conocía el olor del río antes de las lluvias y el del río después de las lluvias, sabía dónde los tulares esconden mojarra cuando la presión cambia, distinguía, por el rumor del grijalba, si el Usumacinta venía bravo. Aprendió de niño una cartografía que no sale en los mapas. El recodo donde nadie ancla, el tronco que se mueve sin corriente, la bocana que silba cuando el agua quiere contar algo. Y aprendió también la regla que en Centla nunca se escribe, en Cuaresma, si el trueno avisa,
la ruta se queda para mañana. Esa temporada, el río no obedeció a nadie. La corriente trajo aguas altas mezcladas con la sal del mar, los peces se escondieron bajo islas de lirio, el precio cayó como cae el ánimo cuando la gasolina sube un peso. Camilo se dijo que sería rápido, revisaría 2 trasmayos en Quintín Arauz, uno en el estero de San Pedro, y estaría de regreso antes de que el cielo apagara su última franja cobriza sobre el mangle. El motor aceptó el primer tirón como quien presta un favor. La panga se deslizó entre murallas verdes, el aire olía a madera húmeda y a sal escondida en las hojas. De pronto, el viento dejó de tener dirección. No era calma, era una detención. Aquel tipo de silencio que no pertenece a los vivos. Camilo lo reconoció sin querer. Las manos siguieron trabajando, pero la nuca escuchó mejor que los oídos. Las boyas blanquearon a la distancia. El primer trasmayo venía flaco, con 2 mojarras demasiado pequeñas y un cangrejo que mordía por costumbre. El segundo pesaba raro, no era tiro de pez, era tracción de cosa vieja. Al izarlo, apareció una enramada enterrada en lodo. Camilo cortó cuerda con paciencia, quitó hojas, respiró hondo. Cuando volvió a mirar el agua, el río ya no se parecía a sí mismo. A media canal, muy adelante, una luz que no era lámpara tomó forma. Primero un brillo lechoso, luego una arista que parecía costilla, por fin la silueta entera. Una embarcación con mástil alto y vela extendida avanzaba sin ruido contracorriente. No soplaba brisa, no había mareas en ese brazo, pero el velero cruzaba como si obedeciera a un latido. La vela se arqueaba apenas, no hinchada, sino pulsante. Luces pálidas corrían por su superficie como peces diminutos encerrados en una piel. Los hombres de San Pedro decían que, cuando el velero sale, los animales se quedan callados. Camilo comprobó el refrán sin pensarlo, no croaba, no chistaba, no zumbaba nada. El motor tropezó en seco como si hubiese masticado lodo, la aguja de la brújula de plástico bailó sin orientación, el reloj de muñeca se detuvo a la mitad de un segundo. La panga, sujeta por el trasmayo, se acomodó sola con la proa hacia la claridad. No había tripulación visible. Ninguna sombra cruzaba cubierta. Ninguna mano atendía cuerdas. Sin embargo, sobre el perfil del casco, algo se movía como si fuera gente mirada de reojo. No eran personas, eran conceptos de personas. Bultos descarnados a los que el ojo, por instinto, quisiera darles carne. Y no la encuentran. Un olor a sal que no venía del río se mezcló con otro que Camilo conocía de bodas y funerales, copal. La memoria empujó sin permiso, la panga María del Carmen, perdida 5 cuaresmas atrás, una noche de trueno temprano. Isaías, a quien aquí llamaremos con ese nombre, que salió con farol nuevo a buscar anzuelo y no regresó, las historias de un velero que aparece cuando el barro suelta burbujas y el cielo baja un palmo. Dicen que se le ve mejor de lado. Dicen que mirar de frente es invitarlo a acercarse. Dicen que si te hace la venia, no es saludo, es censo. Camilo mantuvo la cara de costado, como quien mira un incendio por el rabillo del ojo. La panga se pegó a la orilla de mangle con una obediencia que no era suya. La cuerda del trasmayo se tensó sin tirón, firme como la cuerda de un instrumento afinándose sola. Al otro lado del canal, el velero cambió un grado su línea de avance. No giró, se reacomodó. La vela, de leche y fósforo, pareció inflarse con una respiración lenta. 3 golpes de metal, distantes, se dieron a oír río abajo. No eran campanas ni cadenas. Era otra cosa, un lenguaje que no sabe de palabras pero organiza las decisiones. Hubo zanjas de luz en la superficie. El pliegue brillante de una estela que no era estela porque no movía agua. Bajo la panga, algo rozó la quilla como cuando una mantarraya decide saber quién pasa. Camilo soltó el cabo del trasmayo. La fibra quemó los dedos con un frío que imita al calor. El cuchillo corto apareció en su mano sin haber sido llamado. El primer intento de corte resbaló en la cuerda mojada. En el segundo, la hoja encontró fibras y las abrió. La tensión se dio con un suspiro de hilo. La panga recuperó 1 centímetro de voluntad. El velero, entonces, mostró su intención.
No se acercó. Se plantó a mitad de la canal y dejó que el río lo atravesara sin moverlo. La vela respiró más hondo. Sobre la regala, las figuras descarnadas se definieron apenas, perfiles que insinuaban clavículas, el hueco donde deberían ir mejillas, el gesto de quienes aprendieron a esperar. No miraban a ningún lado o miraban a todos a la vez. En el palo mayor, algo flameó que no era bandera, un jirón de tela que no obedecía al viento porque el viento no existía. El pensamiento de Camilo buscó el suelo. Lo encontró en lo pequeño, la cuerda teñida con hilo rojo que Rosa, nombre cambiado, había atado esa mañana a la agarradera de la panga, el santo de lámina aplanada adherido con cinta en el costado, el balde azul con la esquina rota. Se aferró a esos inventarios mínimos como quien se amarra a la lista del mercado en mitad de un sismo. El velero, inmóvil, respiró. El cielo, sin aviso, se cerró. La primera lluvia no cayó, se formó en el aire como sudor que se vuelve clima. El agua volvió más denso el olor a copal quemado en templo vacío. A la distancia, un relámpago mostró la arista del estero, en ese destello, el velero no proyectó sombra. No necesitaba. La panga comenzó a moverse sola, sin motor y sin remo, con una suavidad de animal dormido. No iba hacia el velero. Iba con él. El mangle de ribera quedó atrás como cortina que alguien corre. Las balizas, las ramas, los puntos fijos del mundo se desplazaron sin ruido, ajenos a cualquier corriente. Bajo el agua, una bocanada de lodo subió lenta, estallando en burbujas grandes que hicieron vibrar las tablas. En el borde interior de la panga, el hilo rojo de Rosa se tensó como una cuerda viva. Camilo lo tomó con los nudillos blancos. En la mano libre, el cuchillo tuvo el peso de un plomo antiguo. Una idea cruzó, no frase sino imagen, el hilo en el mangle en la orilla en la casa en un plato servido. El brazo se movió sin promesa, el hilo pasó por el filo, el hilo no se cortó. El hilo estaba tibio, como si fuese vena. Camilo lo envolvió alrededor de la muñeca. El velero le mostró la banda de babor. En la madera, las marcas no eran de golpes, eran de uñas. Raspaduras largas, en curva, como si alguien hubiese querido subir o bajar mucho tiempo. Sobre cubierta, objetos adheridos por sal formarían, tal vez, una mesa, un cuchillo marinero sin mango, una medalla oval de sanidad oxidada, una trenza corta atada con hilito oscuro. Nada extraordinario en un puerto, todo fuera de lugar en un barco que no pertenece al inventario de los vivos. La vela palpitó. La panga palpitó un poco después, como si imitara. Los manglares se abrieron en un claro que no era claro. No había luna, pero había visión. El agua, de pronto, se volvió espejo negro perfecto. En su superficie, el velero se reflejó distinto, más alto, más entero, con barandales que el ojo no veía arriba, con una escalera que no existía en lo real. También la panga tuvo doble, una panga sin Camilo, porque el reflejo no lo necesitaba. 3 golpes de metal otra vez. Los mismos tiempos, la misma intención. La vela tomó una última bocanada, grande, y la soltó. Algo cambió. El olor a copal retrocedió como humo mal apagado. La lluvia quedó suspendida 1 centímetro antes del agua, sin tocarla. Las figuras descarnadas en la regala se reacomodaron, no para mirar a Camilo sino para no mirarlo. La panga detuvo su deslizamiento. La respiración del velero dejó de ser audible. En el silencio, se escuchó otra cosa, respiraciones fuera de ritmo, muchas, como si un cuarto lleno de gente contuviera el aire por turnos. Camilo sintió entonces el tirón en el estómago que antecede a los naufragios interiores, esa alarma que el cuerpo dispara cuando entiende que el mundo ha pedido una decisión. La muñeca, atada al hilo rojo, latió al mismo tiempo que la vela. El filo encontró la cuerda del trasmayo pendiente. La hoja se abrió camino con paciencia de pescador que se ha cortado antes. Las fibras crujieron como grama seca. La tensión se repartió en otras tensiones. El velero, sin moverse, estuvo más cerca. No acercándose, estando. A su derecha, un mangle con raíces viejas ofreció, sin ofrecer, un ancla viva.
Camilo acomodó la panga con el cuerpo y el peso, como cuando se doma el rolido de una ola arrepentida. El hilo rojo rodó por la muñeca, buscó el tronco, se trabó en una escama de corteza. No fue nudo marino, fue nudo de miedo. Bastó. El velero exhaló. La vela perdió un tono de luz sin apagarse. Las figuras descarnadas se deshicieron igual que los insectos que tocan un foco y, al caer, parecen solo polvo. El casco dejó de tener intención. Donde estaba el espejo perfecto hubo agua otra vez, con venas de corriente y pequeñas islas de lirio moviéndose por fin como cosas que responden al mundo. La lluvia cayó en seco, violenta, como si lo que había estado suspendido se hubiera cansado de esperar. El ruido devolvió animales al paisaje. Un pez brincó 2 veces, pájaro desubicado atravesó oscuro el claro, el motor de alguien tosió lejos. La brújula de plástico, acostada en el asiento, se pegó de golpe al norte como si se acordara de su oficio. El reloj avanzó el segundo que se debía. El velero permaneció visible unos latidos más, no espectro sino barco, no eterno sino cansado. Luego se plegó a una esquina de la tormenta y se confundió con obediencia en la cortina de agua. No se fue. Se volvió no visible. Camilo sintió el dolor de los dedos después del frío que fingía calor. Miró el hilo rojo mordiéndole la piel, el mangle de la derecha, la cuerda recién cortada, el balde azul con su esquina rota. Miró la costilla de barro que el río había dejado sobre la regala. Cada cosa volvió a su nombre. En ese inventario regresó entero. Al amanecer, San Pedro humeaba en techos y café. La panga de Camilo llegó con la cubierta pesada de agua y hojas. En el suelo, pegado a las tablas por la lluvia seca, apareció un objeto que no recordaba haber visto jamás, una medalla oval opacada por el óxido, un santo que el óxido había borrado. No pesaba como metal frío, pesaba como cosa recordada. La dejó encima del motor sin tocarla. El hilo rojo, hecho pulsera, soltó el mangle con una facilidad que no parecía posible. En la mano, dejó una marca pálida. Esa tarde, el río se portó como río cansado, viento cruzado, nubes colgantes, lluvia de 5 minutos que parece llovizna y se vuelve aguacero cuando uno está más lejos de la orilla. Camilo trabajó con el rumor de cosas que se guardan sin contarse. Los hombres del embarcadero notaron un gesto nuevo en su manera de mirar la línea del agua, no buscaba peces, buscaba confirmaciones. Días después, en una noche sin luna que olía a manglar recién sangrado, el velero volvió a correrse por el canal del pueblo. Algunos lo vieron de reojo desde Quintín Arauz, otros lo sintieron pasar como se siente pasar la fiebre, un calor que uno no admite hasta que se va. Hubo quien aseguró encontrar, en la mañana, hilos oscuros atados a raíces que nunca habían sostenido cuerda. Alguien más recogió de la orilla un cuchillo marinero sin mango que nadie reclamó. Desde entonces, la regla que no se escribe se dice más bajito, pero se cumple. En Cuaresma, si el trueno avisa, la ruta se queda para mañana. No se sale a buscar luz que no pide ayuda. No se mira de frente la vela que respira. Si 3 golpes de metal recorren la noche como si alguien llamara desde abajo de la mesa del mundo, las manos se quedan quietas y el farol se apaga con respeto. El velero no ha dejado de navegar Centla. A veces lo arriman a mar abierto y se diluye en la línea donde el río negocia con el golfo, otras, trepa esteros por donde ninguna embarcación de quilla podría pasar. Nadie ha medido su tamaño con cinta ni ha tomado su foto sin que la foto salga como una luz mal peinada. Nadie lo ha tocado y vuelto a contar el tacto, o tal vez sí, pero no lo dijo. Los niños crecen oyendo que hay barcos que son ríos, ríos que son caminos, caminos que son calendarios. Aprenden a reconocer el olor del copal cuando no hay fiesta. A distinguir la electricidad que cambia la piel del agua aunque no caiga rayo. A entender que, en ciertos sitios, regresar no significa volver. Y que, en Centla, hay una vela que respira en noches de tormenta y, cuando respira, anota nombres. Camilo sigue saliendo al amanecer, más cercano a los canales calcados de memoria, menos curioso con las luces que no hacen sombra. El hilo rojo, ya no pulsera, cuelga ahora del espejo de popa como si vigilara en silencio.
La medalla oval permanece en el cajón donde se guardan anzuelos y plomadas, a rato se calienta sola a la hora en que la mañana decide hacerse día. En ocasiones, mientras desenreda redes, un rumor de respiraciones desacompasadas le atraviesa el oído como una corriente breve. No dura. Basta. Porque aquí, donde el Grijalba y el Usumacinta se acuerdan de su infancia y se vuelven mar de lodo y sal, algunas noches admiten visitas que no se presentan. Y entre esas visitas, hay un velero que no necesita viento, cargado de figuras que no pesan, que pasa sin levantar estela y, sin embargo, deja huellas. Las deja en la madera, en la piel, en el calendario, y sobre todo en la manera en que se pronuncia la palabra mañana cuando la tormenta promete regresar. Si estas 5 travesías te rozaron la nuca, suscríbete y activa la campana para volver a zarpar conmigo en la próxima noche. Comparte este video con quien no crea en lo que el mar se guarda, y deja tu marca en los comentarios, ¿qué puerto debería visitar después? Gracias por quedarte hasta el último oleaje. Apaga las luces, cierra las cortinas, y escucha, el agua no se despide, solo cambia de orilla.